Hola, buenas noches a todos los que nos están viendo en otra transmisión del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen. El día de hoy tenemos una dinámica especial para todos aquellos que nos sintonizan. Simplemente lo que tienen que hacer es compartir esta publicación de la transmisión y etiquetar a 3 personas. Y al final de la entrevista vamos a obsequiar un libro digital de curso taller de redacción de Vargas Linares. Lo único que tienen que hacer para esto es compartir la publicación de la transmisión y etiquetar a 3 personas. Así que si se quieren ganar ese libro digital, vayan, corran a hacerlo y nuevamente muchas gracias por estar aquí y viéndonos en una transmisión más. Y pues buenas noches a todos. Aranza, buenas noches. Gracias por la información y por compartir esta dinámica. Nos vemos al finalizar la entrevista para anunciar quiénes son los posibles ganadores. Gracias. Nos vemos. Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Nápoles y les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen. Como sabemos, en esta contingencia se están usando cada vez más las redes sociales. En consecuencia, el entorno digital requiere protección y para ello existen especialistas en esa área, quienes buscan, por supuesto, salvaguardar los derechos derivados de la propiedad intelectual. Hecha la anterior introducción, el día de hoy abordaremos el tema denominado derecho intelectual. Y para ello tenemos como invitado especial de Ciudad del Carmen, Campeche, al maestro en Derecho Daniel González Hernández, quien es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además, cuenta con la especialidad en Derecho Intelectual, con la certificación por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Derecho Intelectual y tratados de cooperación en materia de patentes. También cuenta con la maestría en Pedagogía y Prácticas Docentes por la Universidad Pedagógica Nacional, plantel 42 de Ciudad del Carmen. Es doctorante en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación, profesor también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma del Carmen y ha impartido diversas charlas y conferencias en materias de derecho de autor y propiedad industrial. Sin más preámbulo, la más cordial bienvenida a nuestro especial del día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto, licenciado Daniel Tocayo, por cierto, el estar aquí con ustedes. Así en esta ocasión. Muchísimas gracias al Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad Carmen por la invitación y obviamente a usted, Tocayo y colega, sí, muchísimas gracias por su invitación. Gracias a ti, Daniel, por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, sin más preámbulo, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias y bueno, comenzaré con esto, ¿no? Una frase muy común que escuchamos muchas veces en la música. Por ahí alguien que grita, mamá, prende la televisión que está saliendo cierto grupo musical. Bueno, de la misma manera, igual podemos comenzar aquí, prendan el Facebook porque vamos a comenzar a hablar del derecho intelectual. Y eso que acabo de hacer es un ejemplo de una frase que puede sonar tan común y tan sencilla, pero que también se protege, forma parte del derecho intelectual y de hecho está protegida. Y bueno, una disculpa por los apagones, también como diría por ahí aquella cantante, con el apagón qué cosa sucede. Y bueno, tuvimos un pequeño apagón, contra esas situaciones no podemos evitarlas, ¿verdad? Pero bien, pues nos encontramos aquí hablando de un tema muy interesante. Tal vez mucha gente lo desconoce, tal vez mucha gente no lo ubica, pero sin embargo la gente convive, comulga, lo viste, lo escucha, lo observa, lo tiene constantemente, como es el derecho intelectual. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque nosotros amamos la música, nos gustan los libros, nos fascina la televisión, nos gusta el cine, nos gusta el teatro, nos gustan las redes sociales, utilizamos programas de cómputo, nos gusta ir a museos y allí encontramos una parte del derecho intelectual. Por otro lado, nos gusta usar dispositivos móviles, nos fascina usar buenos tenis de marca, nos gusta
comer cierto tipo de comida en cierto lugar prestigiado. Ahí encontramos el derecho intelectual. Es algo muy, muy interesante y muy apasionante para los que nos dedicamos a esto. Y bueno, al final de cuentas ha sido definido como el derecho de la propiedad intelectual. Desde que el hombre existe en el mundo, el hombre siempre ha sido creativo, y esa necesidad también que tiene de la subsistencia, bueno, pues también no nada más lo ha hecho creativo para la cuestión artística, sino también para la cuestión industrial, y obviamente lo ha hecho innovador. El ser humano tiene por característica una capacidad intelectual que es de la que nosotros, como abogados dedicados al derecho de la propiedad intelectual, pues es la que analizamos, ¿no? Para nosotros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos dice que la propiedad intelectual propiamente dicho se relaciona con las creaciones de la mente, es decir, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres e imágenes utilizados para el comercio. Todo lo que nosotros, a grandes rasgos, antes de meterme más a fondo en el tema, a grandes rasgos, como les vuelvo a comentar, todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros escuchamos artísticamente hablando, tiene una protección de carácter intelectual. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar una división entre el derecho intelectual. Todo el mundo ha oído hablar y todo el mundo me dice, el derecho de la propiedad intelectual. Sí, ¿por qué le llamamos derecho de propiedad intelectual? Porque estamos hablando de un reconocimiento de aquello que una persona, utilizando su creatividad, ha realizado, ha hecho, ha plasmado, ha inventado. Y aquí nosotros encontramos una división. El derecho de la propiedad intelectual se divide en dos ramas propiamente: el derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor. Ambas ramas se encuentran reguladas obviamente por leyes propias, en nuestro caso, nuestro país. ¿Sí? El derecho de autor se encuentra regulado por la ley de derechos de autor, la cual obviamente de la cual se encarga el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y el derecho de la propiedad industrial tiene su propia ley también, que es la ley de la propiedad industrial, y que quien se encarga de regular todo esto por órdenes y facultades que le otorga, en este caso el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, ¿sí? Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o el INPI como lo conocemos. Ahora que hablamos de estas dos ramas en específico, pues hay que definirlas, hay que comprender cada una de ellas, y cada una de estas tiene pues sus propios problemas, sus propios trámites, sus propias exigencias, pero al mismo tiempo tiene sus propias diferencias y similitudes. El derecho de autor, como nos lo marca a nosotros la Ley Federal de Derechos de Autor en su artículo 11, nos dice que es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas, las cuales se encuentran previamente también descritas en otro artículo, que es el artículo 13 de la misma ley, ¿sí? Y obviamente, perdón, es el Estado el que entregará un reconocimiento, es decir, un certificado, el cual da por conocimiento que esa persona que ha llevado a cabo su trámite y que ha presentado una obra literaria será considerado un autor. Y obviamente aquello que ha creado será considerado una obra. Sin embargo, podemos encontrar que este tipo de derecho, en el caso sobre todo del derecho de autor, pues es un derecho demasiado proteccionista. ¿Por qué? Porque incluso sin tener el registro legal de una obra, pero al tener aquel derecho que nosotros le llamamos de difusión, es decir, yo hice una obra, yo te la presenté a ti, tú la conoces, se la presenté a mis amigos, ya ellos ya la han escuchado o la han visto o la han oído, ¿sí? Prácticamente me da una paternalidad, es decir, me hace propio de la obra. Sin embargo, ha habido algunos casos en los cuales llegan algunas personas y registran y dicen, no, legalmente es mía, sí, pero si yo tengo manera de demostrar que yo la escribí, que yo la he creado, aunque yo no la haya registrado, obviamente habrá procedimientos para el reconocimiento de aquel que verdaderamente es el autor. Y definamos nosotros, ¿qué es un autor? Pues un autor es toda aquella persona que crea obras artísticas. Aquí vamos a encontrar una diferencia.
En el derecho de autor, el creador de obras artísticas será un autor. En el derecho industrial, el creador de lo que nos marca el derecho industrial no es un autor, es un inventor. Ahí vamos a encontrar otra parte, pero más adelantito hablaremos del derecho industrial. Me voy a enfocar ahorita un poquito a lo que es el derecho de autor, para que vayamos entendiendo las dos ramas, ¿sí? Y pues obviamente una obra, entiéndase como tal, que es toda aquella creación de carácter artístico y que contempla la misma ley federal del derecho de autor. Ya nosotros el artículo 13, como lo mencioné hace ratito, pues nos comenta que las obras literarias, las obras de derecho de autor o las obras autorales o artísticas son las obras literales, musical con letra, musical sin letra, dramática, pictográfica, cinematográfica, de radiodifusión, de arquitectura, plástica, incluso las bases de datos. Y aquí en esto que hablamos ahorita de bases de datos, empiezan a entrar también y a permear las redes sociales. Para todas aquellas personas que nos están siguiendo, tanto de Ciudad del Carmen como de cualquier entidad de la República, un saludo, incluso si nos están viendo fuera de nuestras fronteras. Les quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Alguno de ustedes en algún momento, cuando crearon su cuenta de Facebook o crearon su cuenta de Instagram, que están asociadas incluso Instagram y Facebook, alguno de ustedes se dio cuenta o leyó el contrato de creación de su página, en el cual les comenta en la cláusula, si no mal recuerdo, es la cláusula 4, que todo aquello que nosotros subamos al internet por medio de estas redes sociales le da derechos exclusivos al creador de la página de Facebook para su utilización y manejo? ¿No lo sabían? Si no lo sabían, ya lo saben en este momento, para que tengan cuidado qué es lo que suben, ¿sí? Para que tengan cuidado qué es lo que están autorizando ustedes que alguien difunda o publique. Y bien, nosotros encontramos pues que las obras tienen cierto tipo de protección, según su autor, según su comunicación, según su origen o según su creador. Aquí nosotros encontramos en según su autor, bueno, el autor puede ser cualquier persona, pero también vamos a encontrar que una obra puede ser anónima o puede ser seudónima. ¿Por qué? En referencia al autor. La obra se puede llamar como ustedes gusten, sin embargo, el que se reserva su nombre, ¿sí?, o escribe o se hace conocer con otro nombre, pues es el autor. Cuando hablamos nosotros de seudónimo, vamos a encontrar que es un sobrenombre o un nombre artístico, el cual utilizan para manejar sus obras. Un ejemplo que les puedo poner es del ya extinto cantautor Alberto Aguilera Valadez. ¿Quién es él? Bueno, lo conocemos nosotros como Juan Gabriel en el medio artístico. Y aquí estamos involucrando la parte autoral en la cual él protegía sus canciones como Juan Gabriel, y se enteraba el Instituto Nacional de Derechos de Autor quién era realmente Juan Gabriel. Y por el otro lado, en el derecho industrial, Juan Gabriel es una marca registrada, la cual se utilizaba para muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí encontramos nosotros que puede ser anónima, seudónima, o puede ser con el nombre del autor. En cuanto a su comunicación, nosotros podemos encontrar que estas pueden ser primigenias, ¿sí?, o pueden ser derivadas. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros nos referimos con esto a que puede ser una obra que haya creado alguien, ¿sí?, que haya creado alguien y simple y sencillamente la da a conocer. O puede ser, en su caso, cuando hablamos de derivación, que esta obra haya sido creada por alguien y otra persona decida quererla utilizar, y obviamente bajo la licencia y el derecho de aquella persona que la ha creado, es decir, le otorga el uso para que la pueda modificar. Conocemos ejemplos, muchos de ellos. Un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, No hay nada más difícil que vivir sin ti. Si han oído esa canción, Si no te hubiera sido, de Marco Antonio Solís. Bueno, por ahí de repente la canta también Maná, la cambió de género, le cambió el estilo, le cambió el ritmo, y ellos la hacen. Entonces encontramos que una canción que fue primigenia, encontramos también que es derivada. Eso es en cuanto a su origen. En cuanto a su comunicación, vamos a encontrar si es divulgada o no es divulgada. ¿Esto qué nos hace entender?
que yo como autor puedo decidir si quiero que una obra se conozca o una obra no se conozca. Es decir, podemos encontrar aquellas que van a ser inéditas. Cuando hablamos de obras inéditas, por lo regular las conocemos esas post-mortem de algún artista o cantante. Un ejemplo que puedo poner, ahorita me estoy enterando, de un músico ya muy grande, un clásico del rock urbano mexicano, Charlie Montana, me acabo de enterar que acaba de fallecer. No dudo que en este momento, si es fidedigna la información, independientemente de los homenajes y los tributos y todo lo que le vayan a hacer, pues se vaya a hacer un disco de alguien que encontró temas o canciones que él nunca dio a conocer. Es ahí donde encontramos eso. ¿Tienes alguna pregunta, mi querido abogado? Te veo. No, adelante. No, adelante. Estamos interesados, adentrados en esta charla tan interesante que nos estás compartiendo. No, pues es que es muy interesante este tipo de temas. Por eso les comento, a lo mejor la gente no lo concibe como tal, pero sin embargo convive con él constantemente. Ahorita, desgraciadamente, y lo digo sinceramente, se han vivido muchos problemas en relación al derecho autoral, no en cuanto a su protección jurídica, sino en cuanto a su comercialización. Sabemos muy bien y entendemos muy bien que yo las obras que les mencioné, que les dije ahorita, literaria, musical con letras sin letra, dramática, danza, pictográfico de dibujo, escultórica, caricatura, arquitectónica, cinematográfica, de televisión, programas de cómputo o fotográficas, pues son las obras. Aquí ahorita, sobre todo yo que me especializo más en el área musical, puesto que también soy músico, encontramos una situación muy interesante, ¿no? Y un ejemplo que le pongo a mis alumnos es que todas aquellas que ingresen al registro del derecho de autor, pues todas aquellas serán total y absolutamente obras. Incluso les pongo un ejemplo, les digo, bueno, si en este momento una persona decidiera realizar una película para adultos y la protege, es una obra, al final de cuentas es una película, ¿sí? El problema no es la protección, el problema que encontramos actualmente en el país e incluso en el mundo es la censura, que no le corresponde al Instituto Nacional de Derechos de Autor, le corresponde directamente a la Secretaría de Gobernación. Y quiero comentar algo como un ejemplo. Hace años salió una canción que se llama Amor mío, ¿qué me has hecho? El autor es Camilo Lares, conocido artísticamente como Camilo Sesto, también ya fallecido en el grupo de los Cuatro, ¿no? Donde murió José José, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y el señor Camilo Sesto. La canción decía solamente una frase en la cual mencionaba: llenemos de morbo la habitación. Frase que le valió para que fuera censurada de la radio y no se utilizara más que en horas para adultos. Es decir, posterior de las 8 de la noche la pasaban completa y si no, le suplían ese fragmento. ¿Qué encontramos ahorita en la radio? ¿Qué encontramos ahorita en la televisión? ¿Qué encontramos incluso en las redes sociales? Contenido totalmente explícito, contenido soez, vulgar. Ojo, no estoy diciendo que soy espantado, pero creo que no es lo conveniente, ¿no? Se les ha olvidado, y lo digo musical, como artístico, en cualquier otra índole, pues ha pegado. Ahorita ya la piratería ha permeado mucho, el internet ha constituido mucho a la reproducción ilegal de obras intelectuales de cualquier naturaleza, no solamente música, películas, libros, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha venido a pegar un poco esta situación y bueno, ahorita aprovechando esta contingencia, ¿qué es lo que están haciendo los artistas? Bueno, pues utilizar este tipo de medios, los live streams, para hacer documentales, para hacer dar tips, para hacer música, inclusive hacer videoclips, muy válido, pero ¿quién lo paga actualmente? Ahí sabemos que hay programas o hay aplicaciones o servidores como por ejemplo YouTube, el cual si tú creas un canal y vas teniendo cierta difusión mediante el patrocinio, te monetiza, ¿sí? Pero hay otros que no, como es el caso de Facebook,
que no te monetiza. Este simplemente se queda con el contenido para uso exclusivo de él porque tú se lo has autorizado mediante el contrato que firmaste, mi querido persona que me ves y que no leíste. Bueno, seguimos comentando al respecto de esto, ¿no? Entonces les decía, las obras, ¿cómo se hacen de conocimiento? Pues mediante su divulgación, es decir, presentando pues el número de ejemplares de esta, números de copias o representaciones artísticas, etcétera, 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 o presentación directamente, por ejemplo, una película, la premiere y todo el tiempo que va a durar, posteriormente sale de cartelera, entra nuevas. Esa es la divulgación, pero yo, como autor, ¿puedo negarme a que se divulgue? Claro que sí. De hecho, yo puedo crearla y nadie me puede obligar a que yo la difunda para nada, ¿eh? Y si doy el derecho de que alguien difunda mi obra, yo tengo todo el derecho de permitir o no permitir que se le hagan modificaciones, cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las grandes obras conocidas que ha generado muchísimo dinero en libros y en película, pues la del maguito Harry Potter, ¿sí? Una obra británica, la cual generó 7 películas, si no mal recuerdo, y al mismo tiempo generó libros. Mucha gente con la cultura de la lectura compró los libros, posteriormente vio la película, y eso ha generado muchísimo, muchísimo dinero. En el medio autoral, sí es verdad, hay mucho, mucho dinero, sí se manejan cantidades exorbitantes, pero ¿por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué cobran tanto? Bueno, ¿y qué es lo que venden? Yo no te estoy vendiendo la obra, te estoy vendiendo mi ingenio, te estoy vendiendo mi creatividad. Sí. Un ejemplo que puedo ponerles es muy común y lo pongo constantemente. Si tú vas caminando por la playa y te encuentras un tronco de palmera de coco, ¿sí? Así como lo traes en la mano, ¿qué podrías utilizarlo como un banco? A lo mejor si te sirve, si no como leña. ¿En cuánto lo venderías? Posiblemente no te den un céntimo por él, o habrá quien te dé 1 o 2 pesos. Pero si tú en este momento traes tal vez una navaja y tienes la habilidad de tallar ese tronco y empiezas a labrarlo y creas un hermoso caballito de mar, una sirena, un pescadito, no sé, lo que se te ocurra, ¿sí? Producto de tu ingenio, llega alguien y te dice, oye, qué bonito, ¿en cuánto lo das? No, pues yo te lo vendo en 300, 400 pesos. Obviamente la persona no te compró el tronco, te compró lo que de tu mente ha plasmado. Eso es como trabaja el derecho de autor. Pero les vuelvo a repetir, tiene sus restricciones. También tenemos la publicación, que es decir, ejemplares, números de ejemplares que permitan que la gente tenga el conocimiento de dicha obra, ya sean ejemplares. Actualmente estamos manejando también ejemplares digitales. Antes manejábamos ejemplares solamente físicos en el caso de los libros. Ahora manejamos ejemplares digitales, manejamos obviamente ejemplares o volúmenes en el caso de discos, que ya también está muy escasa la producción de discos. Ha salido mucho del mercado porque todo lo estamos haciendo ya de manera digital y el medio de difusión actualmente y distribución de la música está siendo vía internet. La comunicación pública. ¿Cómo puede ser la comunicación pública? Bueno, pues obviamente, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, lo que yo estoy platicando con ustedes es una difusión total y absolutamente pública en la cual yo estoy hablando de un tema y al cual en un momento dado, sin ser un tema propio de mí, pude haberme negado, pero en este momento lo estamos realizando. O te presentan a un músico, va a presentar su nuevo disco y vamos a escucharlo y lo presentan en la tele, ¿no? O van a hacer un concierto. Bueno, ahí encontramos nosotros la ejecución o representación pública. Se van a presentar en vivo el grupo fulano de tal, y ahí vamos todos a ver al grupo. Eso también genera recursos, genera dinero y forma parte del derecho de autor, ¿sí? La difusión al público, bueno, pues obviamente la puesta a la venta de estos ejemplares o de estos recursos tecnológicos, los cuales te van a permitir conocer, pero que hay que ser muy claros. El hecho de que tú adquieras un disco o un libro o una película en cualquiera de los formatos conocidos o por conocerse, como maneja la ley de derechos de autor, solamente te da el derecho a que lo reproduzcas para tu uso. No te da el derecho a reproducirlo en ejemplares, tampoco te da el derecho que lo utilices para difusión comercial. Aquellas personas, ustedes pueden ir, por ejemplo, al supermercado, al que sea para no meter goles, y van a encontrar luego muchachas
que se encuentran bailando, promocionando carnes frías, refacciones de carro, etcétera. Y ellas tienen por lo regular una bocina en la cual están poniendo música conocida o música que a la gente le llama la atención. Esa música está pagada. Ellos, para poderla utilizar, tienen que recurrir obviamente a derechos de autor, en este caso a lo que conocemos como sociedades de gestión colectiva, que es la Asociación de Autores y Compositores, a pagar un dinero para que les permitan utilizar esa música. Si no, es un uso indebido que también un autor te puede negar y te puede llevar a la consecuencia de un procedimiento legal. Obviamente, empresas de telefonía, de automóviles, de carnes frías, no se van a exponer a eso, obviamente lo pagan, pero sabemos nosotros que en el medio común, nosotros mismos, a veces omitimos este tipo de cosas y dice mucha gente, no, es que no pasa nada, es que cómo crees que lo voy a pagar. Al final de cuentas, la mentalidad debe ser una cultura también del respeto a aquellas personas que se ganan la vida, pues creando y componiendo, ¿verdad? Y bueno, pues la reproducción, como les vuelvo a decir, ustedes la van a manejar o la van a conocer, pues mediante los ejemplares o dispositivos que ustedes utilizan. Actualmente estamos utilizando también el celular. De una manera tan fácil, nos mandamos música, nos mandamos libros, nos mandamos documentos, nos mandamos películas, videos, o creamos los mismos. Hay aplicaciones incluso como actualmente muy de moda, no la utilizo por obviedad, TikTok, que está usando mucho la gente. Sí, bueno, están creando videos, muchos se están haciendo muy famosos, desconozco si los monetice, si les dé un recurso económico, pero mucha gente se está haciendo muy famosa al respecto. Anteriormente, y lo digo con todo respeto, sin ofender a nadie, anteriormente existían más los cazadores de talentos, que buscaban más a una persona creativa, original y no que lesionara tanto incluso la integridad de las personas. Ahora no, ahora buscan lo que se venda rápido, y lo puedo decir sinceramente, los cursos de composición para gente que le gusta ser autor de obras musicales, era una carrera prácticamente, y ahorita si lo vemos abiertamente, pues ya cualquiera escribe cualquier barbaridad y le pega, nomás le ponen un ritmo y les está pegando y les está generando dinero, ¿cierto o falso? O sea, no digo mentiras, digo, creo que la realidad, ¿sí? No voy a mencionar canciones, sino ahorita a lo mejor se nos van a salir algunos visitantes, ¿no? Alguien de la audiencia, ¿no? Sí, no quiero perder la audiencia, pero saben muy bien que lo que hablo, pues es así. Pueden decir, ¿qué anticuado es? No, hay que hablar de una realidad. La misma tele, les puedo comentar, hace años, en un programa que se llamaba Ándale, que era un programa el cual dirigía y producía Francisco Stanley Ballesteros, que era Paco Stanley, fallecido ya. Se presenta Ben Ibarra y cantó una canción que se llama Sin Ti, de uno de su segundo disco, y curiosamente cuando le preguntan del disco, él agarra y dice, no, el disco hicimos un video de esta canción muy bonito, con besos cachondos. Inmediatamente Francisco Stanley, Paco Stanley, agarra y dice, oh, son bonitos. Lo que nadie sabe de eso es que ahí siempre en los programas de televisión hay un interventor de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Agarró un formato y le llegó a Ben Ibarra en ese momento su multita por haber dicho una palabra impropia en la televisión. Es a partir de los 90s, finales casi de los 90s, cuando empiezan los programas como Big Brother, donde empezamos a oír palabras más fuertes. Y actualmente, bueno, estamos viendo programas que ya no son las palabras, ya es el contenido, ya es la violencia que te muestran, un contenido demasiado fuerte para los niños, y sin embargo lo están viendo. Y no nada más hablo de historias de capos o cosas por el estilo, también las caricaturas, las caricaturas actualmente están muy agresivas, muy raras, no las entiendo, a veces digo, no son para niños, son para adultos, y hay que trabajar en ello, ¿no? Pero vuelvo a repetir, eso le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Aquí nosotros, regresando a la parte del derecho de autor, nosotros nos vamos a hablar de lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. Esa parte le interesa mucho a muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros dividimos en esas dos. El derecho moral será aquel que siempre tendrá ligado el autor, es decir, aquel que ha creado una obra siempre será y deberá ser reconocido como el autor.
Ejemplo muy claro, yo me acuerdo que hace años, cuando salió un autor, un cantante llamado Nicho Hinojosa, sacó bonitas canciones ya hechas hace mucho tiempo, y entre ellas sacó Santa Lucía. Recuerdo que yo tocaba en aquellos tiempos mi guitarrita en la secundaria y la prepa, y se acercaban los cuates y las amigas y, oye, ¿por qué no cantas la de Santa Lucía de Nicho Hinojosa? Y yo les decía, porque él no la escribió. Yo no te voy a cantar algo que él no escribió. Si me dices que la interpreta, es diferente. Lo mismo, le atribuían muchas canciones a Luis Miguel con sus discos de romances, y es una advertencia, él no las escribió. El derecho moral no le corresponde, pero sí le corresponde el derecho patrimonial. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el derecho moral? Indefinido, indefinido, toda la vida y hasta la eternidad. El que sí tiene vencimiento es el derecho patrimonial. El derecho patrimonial le corresponderá directamente a aquella persona a la cual le otorgó el autor o el causaviente. ¿Por qué hablamos de causaviente? Hablamos de aquel tercero que tiene los derechos sobre las obras, porque a lo mejor el autor ya no existe y las obras están vigentes antes de pasar al dominio público, es decir, antes de que ya no generen una regalía. Entonces, en el caso del derecho moral, como les digo, corresponde siempre al propio creador de la obra, ¿sí? Y el otro procederá directamente a sus herederos o causavientes o aquella persona que tenga el derecho. ¿Cuáles son los derechos que tiene la persona que tiene los derechos morales? A decidir si quiere que una obra se divulgue o no se divulgue. Yo pude haberla escrito, pude haber hecho una foto, pude haber hecho una escultura, pero yo no quiero que nadie la vea. Y así ha sucedido muchas veces. No quiero que nadie la vea, no quiero que nadie la escuche. Es más, esta se la hice únicamente a mi novia, digamos, por así decirlo, y solamente es para ella y no quiero que la escuche nadie más. Respetable, no podemos obligarlo. Aunque llegara una persona, es que yo quiero que esa canción, no te la doy, y no te la doy, y no te la doy, y no es tuya, ¿sí? Y no te cedo ese derecho, ¿ok? Puede exigir y debe exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto con la obra creada. Aquí se me viene a la mente un caso muy sonado, hablando de Luis Miguel, el caso de una canción muy conocida llamada Amarte es un placer, ¿sí? Esta canción generó mucho dinero, ese disco generó mucho dinero, ganó un Grammy esa canción, y sin embargo, resulta que existe por ahí una demanda por parte de una persona de apellido Lipschitz, ¿sí? Marcos Lipschitz, un mexicano, el cual argumenta que el tema le ha sido robado. Él presenta sus argumentos y le dicen que no hay plagio. Entonces él agarra, presenta una demanda de carácter civil por una reparación de daño, eso sí, acudiendo primeramente a la instancia de aveniencia al Instituto de Derechos de Autor, donde no hubo nada, ¿sí? Y este señor demanda a la disquera, demanda al que se hizo productor, que era Luis Miguel, demanda al que se adjudica como productor y autor de la obra, que en este caso era Calderón, Juan Carlos Calderón, en paz descanse también. Y resulta que se hace un peritaje y se revisa toda la obra. Para eso el autor Lipschitz, es lo único que les pedía, era ese reconocimiento. Ponen todos los discos que yo soy el creador de la música, yo la hice, ¿sí? Y solamente estaban peleando en la primera parte de la canción, que suena exactamente igual. Los abogados de Luis Miguel dijeron que no era, al final de cuentas le dieron un fallo positivo en el cual no solamente ahora es el reconocimiento del autor de la obra, sino que ahora el autor decidió que se retirara de circulación, es decir, salió del comercio la canción, aparte la retribución moral del 40% de las regalías que generó dicha obra. Esta persona se fue con un dineral, feliz, tranquilo y contento, y él lo único que pedía era ese reconocimiento. Aparte de esto, también un autor con derechos morales puede exigir el respeto de la obra oponiéndose a cualquier deformación. Si yo tengo la obra y no quiero que la conviertas en ningún género musical, no quiero que le quites o le pongas palabras, no quiero, no lo haces y no lo vas a hacer, ¿sí? Si no, simplemente te niego el derecho a ¿Tengo derecho yo como autor a modificar mi obra? Sí, yo sí. Tú como derecho patrimonial, no, si yo no te lo autorizo. ¿Tengo derecho a retirar mi obra del comercio? Claro que sí. Si ustedes van a librerías y buscan cierto tipo de libros, les van a decir, no, está agotado el tiraje desde hace como 2, 3 años. Es porque posiblemente o el autor ya murió
y los herederos ya no quisieron darle más tiraje porque ya no hay quien actualice esa obra, o el mismo autor decidió, ¿sabes qué? No quiero que esté en circulación mi obra, se acabó, ya no más. Y lo puede hacer. Incluso también el derecho moral que le da a esta persona llamada autor es el derecho a que se oponga, a que lo reconozcan en una obra que no es de él. Oye, si yo no la hice, yo no tengo por qué aparecer en ella. Y es algo pues muy válido. Ahora, en el derecho patrimonial viene todo lo opuesto a esto. Es decir, para que tú obtengas el derecho patrimonial, te lo tiene que otorgar el autor. En caso de que no exista el autor, ¿sí? Porque ya falleció, bueno, o porque ya no está en posibilidades, debe existir un causaviente, es decir, aquella persona que tenga el poder sobre las obras o sus herederos, porque resulta que las obras se heredan. Por ahí hay un caso muy triste de las obras y películas de Mario Moreno Cantinflas, que por ahí se peleaba Mario Moreno Ivanova, que era el hijo adoptivo, con el hermano. Al final de cuentas se las queda el hijo por derecho legítimo de ser hijo, ¿sí? Se quedan las películas, que por ahí hubo un pleito también con Universal y con la Sony, y resulta que hace poco, ya tiene rato que el señor Mario Moreno Ivanova también muere, y resulta que por ahí la esposa, que no es mamá del hijo de Mario Moreno Ivanova, se quedó con todo y buscó la manera de quitarle todos los derechos al nieto de Cantinflas. El nieto de Cantinflas anda en la calle sufriendo vejaciones y por ahí hasta problemas ya de droga por falta de hambre. Por falta de sustento, el hambre le está ganando. Ese fue un reportaje que me causó mucha tristeza, ¿no? Una persona que se esforzó tanto en tener algo como fue Cantinflas, al final pues el derecho lo tuvo su hijo y al final quedó en alguien que lo va a gozar de la nada. Pero así sucede en este tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, en el derecho patrimonial, yo te tengo que ceder el derecho como autor. Este derecho puede cederse hasta 5 años, ¿sí? Y posteriormente podrá prorrogarse si así lo decidimos. Solamente varía un poquito en el caso de libros, ¿sí? O en el caso de películas. Pero dura 5 años. ¿Cuánto es el precio de una obra? El que yo decida. Si tú estás dispuesto a pagarlo, lo vas a pagar. Uno de los grandes compositores que podemos conocer de la música regional es alguien de nombre Fato, que por ahí es compositor y autor de Alejandro Fernández y de Pepe Aguilar. Por ahí hubo un pleito entre ellos dos, porque da la casualidad que canción que compone, canción que pega, y le componía al señor Pepe Aguilar, le componía a Alejandro Fernández, lanzaban discos los dos y eran un hitazo. Entonces, entre el celo profesional de ambos, por ahí estaban peleando que fuera exclusivo de uno de los dos, a lo cual Fato, obviamente, como derecho moral y como creador de sus obras, tiene derecho a decir que no. Él les dijo, si siguen con ese pleito, a ninguno les doy obra y no les doy nada. Calmaron sus ímpetus, alegaban ellos, no, pero es que a él componle una menos buena que a mí. No, o sea, eso no lo pueden alegar ellos. Él decidía cómo componía, la que le gustaba a cada uno de ellos, o cuáles les gustaban a las editoras musicales, él eran las que entregaba y se pactaban los precios y se pactaban los contratos de cesión de derecho. Ahora sí, ¿a quién le reconozco el derecho patrimonial? En este caso, pues a Pepe Aguilar, en este caso a Alejandro Fernández, a Luis Miguel, al mismo Nicho Hinojosa, que son los ejemplos que he manejado, porque ellos son los que interpretan, ejecutan, etcétera, 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 que esa es otra parte que le llamamos derecho conexo también dentro de esta, pero ellos no lo pueden violar para nada. En el derecho de autor, nosotros encontramos la protección, como les decía, pues mediante un trámite. Este trámite debe realizarse ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor y Indautor, el cual tiene su sede en la Ciudad de México. Ahorita da la casualidad que con este conflicto pandémico que tenemos, pues dieron una apertura para poder iniciar alguna serie de trámites vía internet, ¿sí? Pero por lo regular el trámite siempre se hacía o se hace de manera presencial. Ellos manejan algo que le llaman registro express, es decir, tú te presentas a sus oficinas, llevas la documentación pertinente, el pago de derechos,
y en 1 hora, 2 horas te entregan. En el caso de nosotros, los que estamos fuera de la Ciudad de México, pues ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el trámite pertinente de registro para el autor, hacemos el pago de los derechos pertinentes ante la institución bancaria y mandamos vía paquetería con algo que le llaman guía de regreso, la cual obviamente reciben de autor mediante un folio y el nombre del autor. Nosotros empezamos a verificar vía internet, ¿sí?, el proceso que está llevando, y posteriormente ellos con la vía de regreso nos entregan un certificado, un número de registro en el cual ya se puede entender que la persona es dueña de su obra. O incluso resulta que, vamos a poner un ejemplo, resulta que yo, Daniel González, tengo una obra, un disco, pero te voy a dar los derechos a ti, mi querido tocayo, para que tú lo explotes, lo difundas, tú te vas a hacer rico también con ese. Lo explote. Sí, tú lo vas a explotar, a mí me vas a pagar lo que yo te pedí, lo demás ya es tu situación, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, se va a registrar la obra reconociéndome como autor, ¿sí?, pero ya va implícito y el contrato de la cesión de derechos que yo te extiendo a ti. Queda registrado y ya quedan las dos formalidades, mi derecho moral y tu derecho patrimonial. Si yo no le cedo a nadie mi derecho patrimonial, el derecho patrimonial seguirá siendo siempre mío, hasta que yo lo ceda. Ok, no sé si les está gustando lo que estamos hablando. Ahora hay que tocar temas muy importantes que deben entender ustedes. Nosotros encontramos dentro de estas características, tanto en el derecho autoral como en el derecho industrial, encontramos delitos. Aquí encontramos delitos muy fuertes y que, bueno, espero me estén escuchando jóvenes y espero me estén escuchando gente que se está dedicando ahorita a realizar tesis, que se está dedicando a realizar temas de investigación. Tengan cuidado con lo que es el plagio. El plagio es uno de los delitos más comunes actualmente gracias a la tecnología y a la flojera intelectual. Es decir, cualquier persona que agarre y copia y pega un fragmentote de una obra o se vuela un capítulo, está cometiendo plagio. El plagio es un delito que te puede llevar incluso a la cárcel y a pagar una fuerte cantidad de dinero por la reparación. Nada más les voy a decir, el artículo 427 del Código Penal Federal a nosotros nos dice que son de 6 meses a 6 años y 300 a 3,000 días de multa a quien publica a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. En el caso de nosotros los académicos, debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos de utilizar algo que le llamamos el derecho de cita, que es algo muy importante. ¿Cómo citar a un autor? ¿Qué obra utilicé? Mencionar siempre mi cita bibliográfica o electrográfica, ahorita que usamos mucho internet. Y si yo voy a tomar un fragmento del contenido de una obra, tengo que hacer mención de quién lo tomé, quién era el autor y posteriormente las palabras que utilizaré para comentar si estoy de acuerdo o estoy en contra serán mías, pero eso le llamamos parafraseo. Debemos tener cuidado con lo que hacemos mediante los delitos. Y aquí estoy hablando únicamente pues en cuestión académica, ¿no? Encontramos el plagio en muchas tipos de obra. También encontramos la piratería, en la cual pues hablamos nosotros de reproducción ilegal de obras intelectuales, en este caso, e incluso también de cuestiones industriales, pero hablamos aquí nosotros de esa reproducción ilegal que todo mundo conoce. Actualmente, como les vuelvo a repetir, se ha vuelto incontrolable, porque ya ahora, por ejemplo, los vendedores ambulantes antes te vendían el disco, y en un estudio que yo llegué a realizar por ahí del año 1999 a 2000, para realizar una tesis de investigación al respecto, tuve la oportunidad de viajar al maravilloso barrio de Tepito, en el cual descubrí qué era lo que sucedía con la piratería. Pues desgraciadamente, y aunque no me lo crean, las productoras y las casas disqueras entregaban las obras a los piratas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estos siguen generando impuestos, tienen que pagar impuestos, ¿sí? Entonces para ellos les era más redituable entregar la obra para que alguien la pirateara y se difundiera de manera ilegal, lo cual les generaba una cuota, y eso no lo digo yo, a mí me lo dijeron directamente las personas que agarraban y compraban en 10 centavos un CD, en 20, 30 centavos la caja, aparte la tinta de mimeógrafo, porque antes era con
con mimeógrafo no había todavía impresoras a colores, y luego posteriormente entraron las impresoras a color, y luego empezaron a usar las torres quemadoras de 5 o 10 discos, entonces te generaban una producción inmediata, de lo cual si tú le sacabas una cuenta total en cuánto te salía la producción de un disco pirata, no te salía ni en 5 pesos, y se vendían hasta en 15, 20, 25 pesos, ¿sí? Y si hablamos de una producción original, estamos hablando primeramente de horas de estudio de grabación, pagar un ingeniero de audio, obviamente, que te esté trabajando ahí, que haga la producción y ecualización y masterización. Luego nos vamos a la producción de lo que es cuánto me va a salir generar el disco original, qué le voy a poner en lo que le llaman cliché, es decir, en la portadita del disco, de qué tamaño va a ser mi portada, contenido extra, etcétera, etcétera. Y es por lo cual te venden a ti una obra hasta en 300, 400 pesos, de la cual anteriormente sí pagabas. Ahora no, ahora buscas la manera de tener solamente, pues, a mí no me gusta una canción, sí, a lo mejor lo demás del contenido igual y no sirve, ¿no? Igual no te gusta. De hecho, así se manejaba cuando existía únicamente el low play, que era el famoso disco o el LP. Prácticamente el lado A era el lado bueno, el lado B era un relleno, ¿sí? Y eso lo pueden ver ustedes incluso en un documental película llamado La Bamba, de la historia de Richie Valens, ¿sí? Originario de Pacoima, California, el señor fallecido en un accidente de avión. Ahí pueden encontrar que menciona mucho esa parte. En el lado B siempre va algo X. Bueno, así lo manejaban antes. Ahora, pues todo mundo tenemos la idea y la creencia de que lo que creamos y lo que hacemos es un éxito y es una buena obra. Eso es la parte interesante que nosotros manejamos en el derecho de autor. Ahora, pues ya he hablado mucho del derecho de autor. Me gustaría brincarme tantito para poder dar continuidad a lo que ustedes quieran preguntar, pues al derecho industrial. El derecho industrial es la segunda rama que maneja la propiedad intelectual. También encontramos otras ramas como las variedades vegetales, pero sin embargo no están muy inmersas en la propiedad industrial. Nosotros encontramos que anteriormente México manejaba el derecho de autor por parte del derecho civil, es decir, del Código Civil, era el que regulaba en la parte de bienes y sucesiones, regulaba el derecho de autor, y la parte de la propiedad industrial la regulaba el Código de Comercio. Es hasta 1991-94 cuando se genera un cambio y deciden que van a existir las instituciones que ya les mencioné, Instituto Nacional de Derechos de Autor, que depende de la Secretaría de Educación Pública, y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que depende de lo que en aquel tiempo era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, actualmente llamada SECON, que es la Secretaría de Economía, ¿sí? Las cuales van a generar, pues obviamente, la protección y registro de estas mismas. Ahora, uno de los autores grandes de la UNAM, David Rangel Medina, quien también, curiosamente, ya falleció, creo que hoy vine a hablar de puros muertos, nos menciona que la propiedad industrial es un derecho exclusivo, al igual que en el derecho de autor, que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial lo que son inventos o innovaciones de aplicación industrial y que serán realizadas por individuos o empresas. Ojo, hay algo muy interesante en esta definición que nos da a nosotros este autor y que ahora tomo para hacer un paráfrasis de ella. Cuando hablamos nosotros de creaciones para la explotación industrial y comercial, aquí sí viene una gran diferencia entre lo que nos manejaba el derecho de autor. El derecho de autor me decía claramente que yo podía o no podía divulgar, explotar, difundir, comerciar mi obra. En el derecho industrial es totalmente diferente. Una obra de la cual, un invento, perdón, o una innovación, modelo de utilidad, un diseño industrial, etcétera, etcétera, del cual se tenga conocimiento la existencia de y se proteja y registre, debes explotarlo. Si no, se te podrá hacer un procedimiento, el cual te reconocerá siempre el derecho moral, pero te quitará la patrimonialidad de ese invento, de esa creación, para que alguien sí lo explote de manera inmediata. Es por eso la importancia que le dan en la propiedad industrial. Dígame, maestro, ¿me iba a decir algo? No, adelante. Estoy dando seguimiento aquí a los
comentarios, escuchándote. Ok, perfecto, sí, es muy importante. Por ahí un saludo a la gente que ya está haciendo sus preguntas. Entonces, bueno, nosotros consideramos que la propiedad industrial o el derecho a la propiedad industrial, como la frase sacramental o sagrada que usamos nosotros los abogados siempre, es un conjunto de normas jurídicas el cual regula, sí, efectivamente regula la forma exclusiva y temporal, aquí sí temporal, de las invenciones e innovaciones, así como lo que anteriormente se llamó signos distintivos y que a partir del 2018, agosto del 2018, en la reforma que sufre la ley de la propiedad industrial, le llamamos marcas directamente, con la finalidad de que sean explotadas de manera comercial y de manera industrial. Aquí nosotros vamos a encontrar una gran diferencia entre lo que marca el derecho de autor. Allá les hablé de obras artísticas y les enumeré cuáles eran. Aquí nosotros encontramos una diferencia total. Aquí nosotros encontramos lo que son patentes, es decir, los inventos o creaciones inventivas. Encontramos los modelos de utilidad, es decir, aquellas mejoras o innovaciones que sufrieron los inventos antes existentes. Encontramos diseño industrial, es decir, aquella formación estética que le dan a aquel invento o a aquella creación. Encontramos trazados de circuito, encontramos secreto industrial, encontramos marcas, encontramos denominaciones de origen, y pues vamos a hablar un poquito de cada una de estas para que me puedan entender. Aquí ya entramos en una parte muy, muy, muy bonita. Cuando yo les hablo de patentes o inventos, pues les puedo enumerar miles. La rueda, les puedo enumerar el teléfono, la pila, la máquina de vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de nosotros conocimos algunos de estos, pues de manera académica, es decir, tráiganme la laminita de los inventos que hicieron Roberto Fulton, Samuel Goodyear, Henry Ford, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero todos estos inventos han sufrido algunas innovaciones, ¿sí? Y obviamente han surgido nuevos inventos, ¿sí? Los cuales pues vamos obteniendo constantemente. Entre esos inventos, incluso les puedo decir, pues nosotros encontramos que antes existía la Pascalina, que era la computadora más grande, ¿sí? Después existió una computadora más pequeña, que fue la computadora de escritorio, luego apareció la famosa laptop, luego apareció la mini lab, ahora aparecieron las tabletas electrónicas y aparecen los dispositivos inteligentes llamados teléfonos celulares. Ahí encontramos nosotros una generación o una genealogía de inventos similares que sirven para lo mismo, ¿sí? Pero que fueron modificando. Entonces nosotros consideramos una patente a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe dentro de la naturaleza para que sea aprovechada y satisfaga las necesidades concretas de los seres humanos. Un ejemplo que les puedo poner: si nosotros tenemos un ventilador en la casa, ¿sí?, y agarro y lo conecto a la corriente eléctrica y le aplano o genero un interruptor, inmediatamente las aspas van a empezar a girar. ¿Qué es lo que estoy transformando yo en ese momento? La energía eléctrica, mediante algo que le llamamos electromagnetismo, en una oscilación de aspas que me va a dar aire. Entonces he transformado energía, pero antes transformé metal, transformé derivados de petróleo para poder formar estéticamente lo que es el ventilador. Entonces he transformado materia, he transformado energía y satisface una necesidad. Me encuentro en este momento un árbol, lo talo, lo tumbo, lo limpio, me quedo con la madera y formo una mesa. Transformé materia para generar algo que en este momento me va a dar una satisfacción. Dónde poner mi cena, dónde poner mi computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte de las patentes que nosotros conocemos. En la parte de los modelos de utilidad, pues nosotros hablamos de objetos o utensilios, los cuales son el resultado de una modificación. Un ejemplo muy grande de un modelo de utilidad que tiene más de 50 patentes dentro de su contenido, pues es esto: un teléfono celular. ¿Sí? Esto para mí es como las navajas suizas que traen desarmador, palillo moldadientes, sacacorchos, navaja, lima de uñas, todo, etcétera, etcétera, destapador, ¿cómo no?
¿Esto qué tiene? Bueno, anteriormente era solamente un teléfono que a pesar de ya ser inalámbrico y que funciona por un sistema de microondas, ¿sí?, tú lo usabas únicamente para hablar. Después empezaron a aparecer los mensajeros de texto únicamente. Posteriormente le añaden cámara, luego le añaden un flash, ahora tiene lamparita, luego trae un radio, ahora le añadieron un sistema de módem para que te funcione como internet. Tiene tarjetas de video, tiene tarjetas de audio, tiene infinidad de cosas. Esto es un modelo de utilidad a comparación de lo que anteriormente era un teléfono común y corriente. Otro modelo de utilidad que les puedo enseñar, que tengo aquí a la mano, pues es mi termito, el cual estoy usando para beber un poco de agua. Sí, ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, el modelo de utilidad, ¿dónde lo encontramos? Aquí encontramos una patente, es decir, el vaso. Aquí encontramos otra patente, es decir, la tapa. Pero aquí, en su abertura, esta es un modelo de utilidad. Es decir, yo ya no necesito estar quitando la tapa para que no se vierta el líquido o para estar ingiriendo el contenido del mismo. Eso es un modelo de utilidad. Aquello que se adapte y genere una mejora dentro de un invento ya creado será siempre un modelo de utilidad. Ahora, un diseño industrial. El diseño industrial siempre será una creación estética, la cual posiblemente no va a variar en el funcionamiento de aquel invento o de aquella creación que estás utilizando. Lo único que va a llamar la atención es que va a ser totalmente diferente e inclusive le puede generar mayor precio. Yo recuerdo cuando salió, empezaron a ponerse de moda los teléfonos celulares de colores. Por ahí una empresa, utilizando un grupo musical de mis tiempos, está bien, 97. La empresa era Pantech, fue la primera que sacó los teléfonos celulares de colores. Y por ahí me sale iPhone, que por cierto, iPhone en México no existe, de una vez les comento, por derechos de marca. Me sale por ahí iPhone con el teléfono tradicional que era el blanco y era el color gris. Y de repente me empezó a sacar uno que era C5, creo que era el modelo, y salió el color verde, azul, color como durazno, rosa, y ellos le aumentaron el precio únicamente por el color, El teléfono tenía las mismas funcionalidades, pero únicamente por el color. Si ustedes se dan cuenta, en todo lo que tenemos en casa te vas a encontrar que tu refrigerador, incluso poniendo un ejemplo, pues es totalmente cuadrado, está más chatito de las puntas, la puerta la tiene más ovalada o la tiene plana, o tiene un dispensador de agua, o es gris, o es verde, o es negro, o es blanco, o es azul. Lo compré azul para que combine con toda la cocina porque me gusta todo de color azul. Bueno, esa es la parte en la que ingresa el diseño industrial, la creación estética y la modificación inclusive de colores que permita que sea más llamativo, incorpora únicamente la parte llamativa a un producto. Ahora, me brinco rápidamente para seguir avanzando y les hablo del secreto industrial. Secretos industriales hay muchos. Los más conocidos es por ahí, todo el mundo anda queriendo saber cómo se hace la Pepsi, cómo se hace la Coca-Cola, o cuál es la verdadera receta del coronel Sanders sobre la receta secreta del pollo Kentucky. A nosotros nos dicen por ahí que son 11 hierbas y especias que encontró el coronel en el campo, pero no nos dice cómo se hace. El proceso de elaboración forma parte de un secreto industrial. Yo en este momento les puedo decir, a ver, en este momento háganme un sándwich. Y todo el mundo me va a escribir cómo hace un sándwich. No va a haber quien me diga, no, pues yo agarro cierto tipo de pan, yo agarro otro tipo de pan, yo agarro cierto tipo de jamón, yo le pongo lechuga, yo no le pongo lechuga, yo le pongo mayonesa, yo le pongo aderezo. Ahí empieza la formación del secreto industrial. Cuando uno lo comercializa y otro lo consume, tú dices, ay, oye, qué rico, ¿qué le pusieron? ¿Y cuál es tu secreto? Y muchos dicen por ahí, no, pues es amor. Sí, por ahí ese es el secreto que dice, ¿no? O por ejemplo, haces algo y tradicionalmente las abuelitas decían, oye, ¿qué le pusiste que te queda bien rico? No, pues nomás un puño de esto. Sí, pero el puño varía en relación a las manos de las personas, ¿no? Sí, eso era una medida. Entonces, el secreto industrial viene a ser información importante y privilegiada para cualquier empresa o incluso persona que ha creado algo, para que lo que ha hecho, pues obviamente genere esa expectación y no vaya a generar más adelante una competencia desleal.
Todos conocemos Coca-Cola y conocemos Pepsi, pero no sabemos realmente su elaboración. Hasta nuestros días sigue llegando el jarabe de la Coca-Cola y sigue llegando el jarabe de la Pepsi, a las fábricas para que estos las embotellen, ¿sí? Ustedes me van a decir, híjole, pero yo lo he probado en un lado y lo he probado en otro y sabe diferente. Sí, ahí es el proceso del agua, pero la fórmula original no la elaboran en México. Esa viene desde el país de origen, y no te dan chance de que la investigues. Y de hecho, el que se generó, o sea, gestó creador de la Coca-Cola, él viajaba incluso con los creadores, los investigadores químicos que inventaron esto. Él viajaba con ello a efecto de que nunca divulgaran dicho secreto. ¿Cómo protegemos nosotros el secreto industrial? Con algo que le llamamos contratos o cláusulas de confidencialidad en relación de trabajo. Por ejemplo, una persona que haya trabajado vendiendo hamburguesas en esa empresa que ya no existe en la isla, que tenía una M grandota. ¿Sí? Esas personas sí conocían el proceso de elaboración, conocían el producto, conocían cómo se hacía, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que mañana dejan de prestar servicio en esa empresa. ¿Sí? Bueno, pero cuando firmaron su contrato, firmaron algo que le llaman cláusula de confidencialidad, la cual no les permite divulgar información, aún se haya roto la relación de trabajo, por lo menos por más de 5 años. No te permite que lo rompas para nada. Entonces, si una persona, por venganza o por X o Y, agarra y pues trabajaba para la empresa de la M, ¿sí? Aunque ya he tirado muchos goles y no nos van a pagar nada, y de repente se pasa a la empresa de las hamburguesas del Rey, ¿sí? Y empieza a decir cómo las hacen allá y cómo las hacen acá. Él está cometiendo una competencia desleal, y peor aún si él lo usa para su beneficio personal, ¿sí? Para crear un negocio, y se descubre que está usando exactamente la misma fórmula o creación de los otros, puede caer en un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es modificable todo esto, o agarra o le filtra información a la otra de quiénes son sus proveedores, distribuidores, etcétera. Eso también, su lista de clientes, eso también entra dentro del derecho del secreto industrial. Son cosas que no deben estarse divulgando, ¿ok? Cambiamos abruptamente de esto para tratar de terminar. Y nos vamos a las marcas. Aquí todo mundo, y sobre todo ahorita, pues los chavos, ¿no? Todo mundo, se fijan, oye, tu camisa es de marca, tu pantalón es de marca, tus tenis son de marca. Quiero decirles que todo lo que existe tiene marca. A mí me van a decir ustedes, no, pero eso es chino, es pirata. No, no es pirata. Entra legal al país. Lo que pasa es que sí es cierto, fue una copia de una creación, de un diseño de ropa o de un teléfono, algo por el estilo, originalmente registrado en algún otro país, pero los chinos son muy buenos, esos buscan donde no se ha protegido y generan lo que le llaman patente libre. Por eso entra de manera legal al país. Y si ustedes me dicen, no, es que ese teléfono o tal marca es chino, sí, abran sus teléfonos, bueno, no, mejor no los vayan a romper, ¿sí? Pero todos los teléfonos tienen dispositivos y son ensamblados en China, para que no me vayan a decir lo contrario. O por ejemplo, otro ejemplo que les pongo por ahí, marcas como la de la palomita para los tenis, ¿sí? Ustedes me dirán, no, es que yo veo que vienen aquí al Domo del Mar, luego viene la Expo de León y traen tenis igualitos a los que generó, a los que vende tal empresa. Sí, ustedes saben por qué, porque la empresa contrata los talleres que se encuentran en León, Guanajuato, para que haga el prototipo del tenis, ¿sí? Ellos los mandan, son talleres así caseros, prácticamente como de no salgas de casa, son talleres familiares en los cuales trabajan, los contrata la empresa, hacen el prototipo, lo envían directamente a los Estados Unidos, donde ellos terminan de ponerle etiquetas, empacado y en algunas ocasiones suela. Les permiten a estas empresas, a estos tallercitos, que generen un stock, el cual puede llevar incluso el logotipo, pero no llevará la marca, no llevará la misma suela, pero lleva la misma calidad del producto. No es pirata, tengan cuidado con eso. Ahora, anteriormente le llamábamos signo distintivo. A partir de la reforma del 18 de mayo del 2018, nosotros le empezamos a llamar marca porque se incorporan nuevas
formas de marca, las cuales no existían en México, pero ya existían incluso en Europa. Y nosotros tenemos entendido que una marca es cualquier signo que se percibe por cualquier tipo de sentidos y es susceptible de representarse de manera que permita que determine un objeto o un servicio, ¿sí?, o un producto, y lo distinga de los demás de la misma naturaleza. Un ejemplo, por ejemplo, aquí estamos mi querido tocayo. Si los dos le ponemos Daniel Abogado a nuestro despacho, pues posiblemente nadie nos va a distinguir, porque curiosamente él y yo nos llamamos Daniel. Pero si él le pone Daniel Nápoles y yo le pongo Daniel González Abogado, sí cambia un poco el contexto. Pero si los dos manejamos un búho, el búho al final de cuentas es un signo representativo de nuestra profesión. Pero ya el hecho de haberle puesto Nápoles y el hecho de haberle puesto González, ya decimos que son dos servicios totalmente diferentes, pero de la misma característica. Servicios legales que se prestan y son dos Danieles, nada más que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pues así se maneja en la cuestión de las marcas. Lo que se busca es que se distinga, y aquí se aplica mucho la cuestión de colores, letras, que era una parte interesante. Actualmente se añaden al derecho de las marcas, se añade el holograma, se añaden los aromas, que era algo que no existía en México. Una de las primeras empresas que ha protegido sus marcas olfativas, como las llamamos nosotros, fue Play-Doh, esa de plastilina para niños, fue la primera que lo hizo. En Europa, hace muchísimo tiempo que la marca olfativa existía. ¿Por qué? Por Francia. Francia es la cuna de los perfumes gracias a la escasez del agua para ducharse, y ellos generan una gran cantidad de perfumes. Entonces, la esencia de los perfumes, ellos la protegen. ¿Cuáles son los tipos de marca que encontramos nosotros de acuerdo a lo que nos marca la ley? Vamos a encontrar las marcas nominadas, es decir, aquellas que llevan nombre, como lo acabo de decir ahorita, ¿no? Daniel Nápoles, abogado, ese es el nombre. Vamos a encontrar innominadas. Digamos que aquí tenemos, si yo les dijera en este momento, ¿cuál sería bonita? ¿Cuál sería bonita? Si yo les manejara un pelícano en color naranja con blanco, ustedes sabrían de qué tienda estoy hablando sin decirles el nombre. Si yo les manejara un monito que parece de bombón con muchas rueditas en el cuerpo, ustedes me dirían qué marca de llantas es, sin que yo les diga absolutamente nada. Eso es innominado, es decir, que no lleva un nombre, pero que con la pura imagen que nosotros vemos, podemos distinguirla. Ah, se me olvidaba también otra marca que se incorpora a nuestro país, son las marcas sonoras, ¿sí? Ustedes si escuchan van a saber de qué marca de telefonía estoy hablando, o si les digo tin, 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 inmediatamente ustedes en su mente ya lo completaron. ¿Por qué? Porque conocen muy bien el tonito, ¿sí? Ya los conocen. Entonces, vuelvo a repetir, nominada, nombre, y nominada, ¿sí?, es un dibujo o algún diseño que alguien haya creado con el cual, sin necesidad de ponerle nombre, podemos distinguir el producto o el servicio. Mixta, donde podemos mezclar ya sea nombre con un dibujo o con las demás características que voy a hablar ahorita, que puede ser tridimensional. Todos ustedes han comido unos chocolatitos bien sabrosos que llevan el nombre de un estado, por cierto, de los Estados Unidos, que es de Massachusetts, que es Hershey's, y que tiene una forma de una gotita, ¿verdad? Todo el mundo lo conocemos como Kisses, ¿sí? Por la forma que presenta, supuestamente simula la creación de un beso con cómo ponemos la boca, ¿sí? Entonces, la formita de esa gotita es una marca tridimensional. El triangulito que nosotros encontramos de aquel buen jugo de frutas que muchos consumimos y que ahora le llaman la fruta kamikaze y que todo el mundo sabe cuál es, ¿sí? El triangulito en el que venía y que muchos gozábamos de inflar y luego reventar, es una marca tridimensional. La misma botella de la Coca es una marca tridimensional, es decir, por el simple hecho de verla, sabemos nosotros muy bien qué producto estamos consumiendo, ¿ok? Y les digo, las marcas mixtas pueden ir mezcladas entre todas las que estamos manejando. Entonces ya les hablé de nominada, innominada, mixta, tridimensional, olfativa. Son aromas que podemos percibir que no sean característicos de otros, aunque sean similares.
Ejemplo que se me ocurre, durante mucho tiempo se puso mucho de moda el chocolate, incluso desodorantes, perfumes y todo era chocolate. Pero las esencias de chocolate no todas olían iguales. Eran diferentes, pero seguía siendo chocolate. Entonces, actualmente se puede proteger el aroma. Vamos hablando de algo divertido, como por ejemplo, uno que usamos mucho, que es rosita, ¿sí? Para la ropa. ¿Sí? El aroma de ese y el aroma de otro que termina con la palabra bel, ¿sí? Que es también rosita, no huelen igual. Y sin embargo es el mismo tipo de producto. ¿Se puede utilizar? Sí, sí se puede utilizar. Entonces hablamos de olfativas, hablamos de holográficas. ¿Cuáles son los hologramas? Bueno, nosotros los conocemos como esas imágenes que al resplandor de la luz se pueden hacer una animación incluso o pueden generar colores. Bueno, pues eso es un holograma. Actualmente ya podemos registrar la cinemática de un holograma, es decir, el movimiento. Antes en México no estaba permitido. Y también, como les mencioné hace rato, pues podemos proteger el sonido. Si es un sonido característico para darle a una marca, lo vamos a poder proteger. Obviamente el Instituto Nacional Mexicano de la Propiedad Industrial tiene ciertas reglas que no me voy a meter en ellas en este momento. Cualquier duda o consulta al respecto, bueno, pues ya podemos verlo más adelante para no alargarme mucho en esto, pero ellos tienen una serie de procedimientos para poder detectar si es válida o no es válida, o qué puedes reservarte o qué no puedes reservarte, y quién tiene el derecho y quién no tiene el derecho sobre una marca. Entonces, aparte de esto, dentro de la parte de las marcas, vamos a encontrar esa parte divertida. ¿Se acuerdan que yo empecé con mamá prende la televisión porque está el Tri de México? Bueno, nosotros ahí encontramos algo que es parte de las marcas. Vamos a hablar del nombre comercial, del aviso comercial, ¿sí? De la marca colectiva, que también conocemos. Los nombres comerciales son aquellos que, independientemente de la existencia de una marca, una marca en general, son los que van a representar un producto. Y aquí sí me voy a permitir, por simple y sencillamente aspectos académicos e informativos, utilizar nombres. Por ejemplo, el Gansito Marinela. El nombre comercial del producto es Gansito. La marca del producto es Marinela. ¿Sí? Y aquí hablamos también del aviso comercial, que es lo que conocemos nosotros como eslogan. ¿Cuál era el eslogan del patito? Y hasta se ponía bien tierno. Recuérdame. Entonces aquí encontramos, en un solo producto, encontramos tres. Encontramos nombre comercial, que es el Gansito. Encontramos la marca, que es Marinela. Y encontramos el aviso comercial, que es el eslogan, el recuérdame. Encontramos muy fácil estas. La marca colectiva es un plus que nosotros podemos añadir a ciertos productos o servicios de la misma categoría o incluso diferentes, pero que nos agrupamos alguna serie de personas y que decidimos haberlos generado para que la gente distinga tal vez mayor calidad o mayor prestigio del producto. Por ejemplo, yo les puedo mencionar uno muy común y que es de aquí de nosotros en Campeche, generado por el gobierno del estado, que es Productos de Campeche, y trae una máscara de jade, el cual utilizan productos como helados Parcero, utilizan por ahí otros productos incluso de limpieza, utilizan por ahí pizzas La Josefina. Está dándole un reconocimiento a los productos exclusivos. ¿De dónde? De nuestra entidad. Menciono los de la isla. Obviamente esa marca también colectiva la encontramos pues fuera de esta entidad de Campeche, y la encontramos en las demás. Pero si a mí se me ocurre ahorita que pongamos aguacates mexicanos, bueno, eso me involucra a que todas aquellas personas productoras de aguacate, no importando de dónde, siempre y cuando cumplan con unas reglas que se plasman al registro de la marca colectiva, pues tengan el derecho de usarlo, pero no es obligatorio el que lo uses o no, pero pueden generarlo. Ahora, ¿se acuerdan que hace rato hablamos de Juan Gabriel y hablamos de Luis Miguel? Bueno, pues ellos también son una marca. Los nombres propios también pueden ser marcas, siempre y cuando no confundan a la gente en el producto o el servicio que se utilice. Por eso les decía que encontramos ciertas restricciones dentro del derecho industrial en respecto, ¿sí? En respecto
a la protección de las marcas, porque si se considera confusión o se considera que no se puede proteger, te van a desechar tu registro. Por eso, siempre que vayan a realizar esta acción, yo les recomiendo que ustedes pues acudan a un especialista en esta área para que les proteja, les haga el análisis, les haga sus búsquedas, clasifique, etcétera, 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 para que lo puedan usar. Ahora voy a hablar una de las últimas, prácticamente de las últimas características de las marcas, son aquellas que conocemos como marca notoriamente conocida o famosa. Estas tienen una característica muy peculiar, es decir, que son marcas que no necesariamente tienen que ser mundiales, incluso en una sola entidad pueden conocerse. Yo pongo un ejemplo muy común de la isla, unos cócteles por ahí que se generaron con una persona y que actualmente encontramos en muchos lados, de apellido Verdejo. Es una marca notoriamente conocida, ya tiene mucho tiempo en nuestra entidad, ya la gente lo ubica, desde el momento que tú les dices el apellido, ya sé, y te mandan a diferentes lugares donde se encuentra dicha coctelería. ¿Sí? Eso es una marca notoriamente conocida que también se puede reconocer y se puede proteger dicha acción. Ahora, regresando a los avisos comerciales, les voy a leer algunos y ustedes los van a entender. Tengo hasta en inglés y en español. En inglés tengo Life is Good, ¿sí? Tengo por ahí Just Do It. Tengo por ahí en español Te da alas. Tengo en inglés Connecting People. Tengo también El arte de hacer papas, A que no puedes comer solo una, ¿sí? La moda al mejor precio, Destapa la felicidad, Soy totalmente Palacio. Todas esas que escucharon son eslogans, son avisos comerciales. No necesitas saberte la marca, ¿sí? Pero ya la ubicas. Por ejemplo, lo nuestro es que cueste menos. Ustedes ya saben qué tienda de supermercado estoy hablando, ¿no? Ya saben de qué hablo. Esos son los famosos avisos comerciales. Cambio abruptamente de esto para poder dar conclusión a mi charla y hablemos de las denominaciones de origen. La denominación de origen son productos los cuales se generan en una zona en específico, en una zona geográfica donde se produce la materia prima, donde encontramos la actividad productiva de una manera casi artesanal, ¿sí? Y que obviamente este producto va a protegerse tal vez con la característica del mismo nombre de la zona geográfica o incluso con el nombre de la materia prima. Uno de los ejemplos más grandes que les puedo poner y que ustedes llegaron a ver en la tele, pues es el tequila. Y si vieron una novela por ahí en la que se habló del tequila que hizo por ahí Televisa, ¿sí? Bueno, ustedes por ahí les pasaron dicho. Entonces, cuando hablamos nosotros de estos, hablamos de que para poderlo mantener, necesitamos que siempre su producción siga conservando una característica artesanal, que el producto se siga obteniendo dentro del lugar, y si ya no hay en el lugar, se puede extender la denominación de origen a zonas geográficas en las cuales se pueda dar la producción de la materia prima tal vez por la zona geográfica, y tal vez te limita el estado o el lugar de origen, te limita la explotación de solamente tú me vas a generar el agave, como sucede con el agave. Sabemos muy bien que el tequila proviene de Jalisco, el nombre correcto es tequila, el tequila es originario de Tequila, Jalisco. Por ahí tuvimos un pleito legal de carácter internacional con los chinos que decidieron hacer tequila y lo llamaron tequila, y da la casualidad de que ellos no tienen derecho a hacer tequila. Pueden hacer otro producto de manera muy similar al tequila, sí, pero no lo pueden llamar tequila. San Luis Potosí actualmente es productor de agave azul, porque le dieron derecho a la denominación de origen para generar agave, pero no puede hacer tequila. San Luis Potosí produce un derivado del agave que se llama miel de agave. Sabe a tequila, huele a tequila, te alucina como el tequila, pero no es tequila, para que me lo entiendan. Se los doy de una vez como dato para que no vayan a decir, vamos a conseguir como dato de investigación. No, ya se los dije para que no anden probando todavía. Además, respeten la ley seca, por favor. Y les voy a leer un fragmento de aquí. Se entiende por denominación de origen
el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida para hacer referencia a la citada zona de que sirva para designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendido los factores naturales y humanos y que haya dado el producto reputación. ¿Por qué hablamos de estos? Porque si desaparece la materia prima, si desaparece el modo de elaboración, desaparece la denominación de origen, ya no existe. Y nosotros en México contamos con denominaciones de origen muy interesantes. Contamos con el arroz de Morelos, y de hecho ustedes han visto que en las tiendas luego te venden un arroz de esa misma marca, ¿sí? Tiene una denominación de origen. El cacao de Grijalva, que es el chocolate obviamente, y se da ¿en dónde? Pues en el hermano estado de Tabasco. ¿Okay? El café de Chiapas también es una denominación de origen en México. El chile habanero, ese es peninsular. El chile habanero compartimos Yucatán, Quintana Roo y Campeche el registro de la denominación de origen. Los 3 estados tienen derecho a la generación de este chile. Si en otro lado generan chile habanero, no pertenece a nuestra denominación de origen y podemos incluso hasta prohibirles que lo hagan. El café de Veracruz, hay 2 denominaciones de café aquí. Veracruz es una, Chiapas es otra. El mango ataulfo es de Chiapas. Chiapas tiene también el ámbar, que es una piedrita muy bonita con la que hacen artesanías. Por cierto, muy cara, pero muy, muy bonita. La vainilla de Papantla, también veracruzana. El chile yahualica, que es de Jalisco. La bacanora de Sonora, ¿sí? Que es un producto tipo el maguey. La charanda, que es michoacana, esa se hace de la caña. El mezcal, ¿cómo no? El mezcal, esa la comparten, incluso la comparte Zacatecas. San Luis Potosí tiene una, Oaxaca tiene otra también por ahí de mezcal. El olinalá de Guerrero, el olinalá es una especie de tubito chiquitito con el cual se dedican a decorar joyeros o cosas por el estilo, pero se le llama olinalá. El tequila, que es de Jalisco. El sotol, que es algo así igual muy parecido al enequén, pero se prepara una bebida embriagante que es de Chihuahua. La talavera, que es un producto obviamente poblano con el que hacen artesanías. Y bueno, pues les mencionaba el ámbar. Estos los protege ¿quién? Puede protegerlos una asociación, puede protegerlos un ayuntamiento, solicitan al Estado que lo haga. Ellos harían todo este tipo de acciones. Y bien, pues esto es lo que converge y lo que nos lleva a hablar del derecho de la propiedad intelectual, derecho de autor, derecho industrial, desglosados, desmenuzados en cada una de sus áreas de manera pues un poco rápida. Y hasta aquí pues agradezco mucho la invitación que me hayan hecho y espero que les sirva mucho de información y de utilidad lo que les acabo de decir. Muchísimas gracias. Daniel, en efecto, es un tema muy amplio, muy interesante, por supuesto, con el cual tenemos contacto todos los días, inconscientemente, como ya bien lo has referido. Y pues bueno, la intención aquí es agradecerte, obviamente, la participación en este espacio. Y bueno, antes de dar inicio a nuestra ronda de preguntas y respuestas, haremos una pausa para que nos anuncien cómo va la dinámica que anunciamos al inicio de esta entrevista. Entonces, enseguida vuelvo contigo. Me parece muy bien, gracias. Gracias. Hola, buenas noches de regreso, Lick. Pues para recordarles a todos los que nos están viendo en esta transmisión, la dinámica que vamos a tener en el Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, de que si comparten esta publicación y etiquetan a 3 personas, van a ser acreedores a que se les envíe totalmente gratis el libro digital de curso taller de redacción de Vargas Linares. Entonces, recuerden compartir, etiquetar y manden sus preguntas para la sección que viene a continuación y síganos viendo. Muchas gracias, Aranza. Nos vemos en un momento más para anunciar quiénes fueron los ganadores, si es que los hay. Claro que sí. Nos vemos en un rato, Lick. Gracias. Bye.
Muy bien, mi estimado Daniel. Bueno, pues le daremos lectura a las preguntas, algunas de las preguntas que nos hicieron llegar en el chat. Y Muy para bien. comenzar tenemos la siguiente. ¿Qué se puede registrar? ¿En qué área? En derecho de autor, ya les comenté, en derecho de autor se puede registrar y proteger obras literarias, artísticas, llamadas dramáticas, danza, musical con letra, musical sin letra, pictográfica, arquitectónica, cinematográfica, de radiodifusión, de arquitectura, plástica, caricatura, historieta, bases de datos. En el caso del derecho industrial, invento, lo que hayas creado, una mejora al invento, un secreto que tengas sobre algo que has creado, una marca, ¿sí? Y una denominación de origen, e incluso un trazado de circuito. No toqué el tema para no meterlos en muchos problemas porque hay que hablar de electrónica, ¿sí? Pero sin embargo, eso es lo que se puede registrar, ¿sí? Y si me hablas qué es lo que se protege el ingenio. Perfecto. La siguiente es, ¿qué entendemos o qué se puede entender por una obra original? Pues una obra original es una creación, como su nombre lo dice, origen, una obra que ha nacido, ¿sí? Y que obviamente se le ha permitido el ser difundida o divulgada. Aunque ustedes me dirán, bueno, sí, pero la obra original es la primera y después la reprodujeron para que salga en diferentes dispositivos. Sí, pero obviamente al dar la licencia a una persona para esta difusión, todo eso tiene carácter original, es decir, va respaldado por una empresa, va respaldado por un contrato, por una cesión de derechos. Lo que no se hace bajo estas características, considérese pirata. Incluso vamos a comentar tantito por ahí una pintura. ¿Quién no ha comprado una litografía? Por ejemplo, de Mona Lisa, de la Gioconda, o de Rembrandt, o de Botero, no sé, de algún gran pintor, ¿sí? Bueno, hay litografías que tú puedes agarrar y buscas en internet, la encuentras, la imprimes, la mandas a imprimir en papel, fotografía, y ya eres feliz porque ya tienes tu obra. Pero sin embargo, hay réplicas o litografías las cuales tienen autorización para que sean consideradas no con el mismo valor, pero réplica original, es decir, tiene autorizado que esa se comercialice de manera legal. Ya me entendieron en esa parte el original. ¿Sí? Correcto. La siguiente pregunta, ¿qué puedo hacer para registrar una marca? ¿Qué puedes hacer para registrar una marca? Pues obviamente venir conmigo y con todo gusto te ayudaré. Necesitamos, obviamente, pues que tengas definida tu marca. Necesitamos llenar unas solicitudes, hacer un pago de derecho, realizar unas búsquedas para ver si tu marca no existe protegida y realizar, obviamente, buscar una clasificación de producto o servicio para efecto de poder llevar a cabo tu marca. También definir qué tipo de característica es tu marca. Nominada, innominada, mixta, tridimensional, olfativa, holográfica o sonora. Necesitamos verificar que no tenga parecido con alguna otra, porque si no, inmediatamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial te va a desechar de plano tu registro, tu solicitud, y el dinero tampoco regresa, ¿eh? Tardan 6 meses en llevar a cabo el trámite aproximadamente, ¿sí? Con respuesta favorable o negativa. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿la ley de derechos de autor tiene su base en la Constitución? Claro que sí. Claro que sí, artículo 28 de la Constitución, que nos habla primeramente de los monopolios, al igual que la Ley Federal de Derechos de Autor, son parte de esta misma, de ahí emanan primeramente, también emanan de preceptos, ¿sí? Como el artículo 74, si no mal recuerdo, en el cual nos menciona que es el poder del Estado el que otorga el reconocimiento, y obviamente lo transfirió a los institutos o instituciones y dependencias de Estado que les he mencionado. Okay. Siguiente pregunta, ¿cómo operan los derechos de autor en el caso de invenciones con motivo del trabajo? Ok, primer contradicción, el derecho de autor con inventos no es una. ¿Cómo operará tal vez con obras creadas dentro del trabajo? Por ejemplo, un trabajo universitario. Si yo estoy realizando un trabajo de investigación dentro de una institución educativa y estoy utilizando materiales, obviamente se me va a reconocer el derecho moral y la institución obviamente obtendrá la patrimonialidad
de lo que se haya creado y podrá explotarlo, claro que sí, reconociéndome a mí mi moralidad y obviamente otorgándome mis regalías. Lo mismo pasa en una empresa. Resulta que un trabajador ha encontrado o ha inventado o ha generado o modificado algo dentro de la empresa con materiales propios de la empresa y en la empresa, por lo tanto, de la misma naturaleza se le hará un contrato de cesión de derecho para la empresa, para que sea la empresa quien lo ejecute y lo explote, ¿sí? Pero siempre le reconocerá al trabajador su creación y obviamente le tendrá que dar una remuneración por haberlo hecho. Eso es la parte romántica. Gracias por la respuesta muy puntual. La siguiente, ¿cómo se obtiene el cumplimiento de una cláusula de confidencialidad de la que hablaba en la exposición? Ok, aquí la primera parte es, la relación de trabajo te obliga a la cláusula de confidencialidad si es necesaria, dada la relación de trabajo. Se imprime o se plasma dentro del contrato de trabajo o incluso puede ser un simple contrato de confidencialidad, el cual firmarán las partes ante testigos y el cual, por obviamente ser un instrumento que genera derechos y obligaciones, deberá respetarse. Si no lo respeta la parte aquella que no debe divulgar el secreto, se puede hacer cargo, acreedor, a responsabilidades no solamente morales o económicas, sino también a responsabilidades penales. Entonces hay que darle cumplimiento a este. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo se castiga la competencia desleal en este ámbito? ¿Cómo se castiga la competencia desleal? Bueno, existen procedimientos que le llamamos procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial, hablando en ese caso en específico, en el cual encontramos, obviamente, nulidad, caducidad, infracción, y encontramos se me fue el nombre ahorita del otro, son 4, se me acaba de ir ahorita pensando en ello, ¿sí? Les llamamos PAMPI, procedimientos administrativos en materia de propiedad industrial. Obviamente, con estos mismos yo puedo evitar parte de la competencia desleal. Hace mucho tiempo hubo una situación de esa naturaleza por cuestión de marca, aquí en una plaza muy concurrida nueva, aquí sobre la avenida Corregidora, en la cual fueron y clausuraron los nombres de un establecimiento de comida. Es ahí donde se estaba dando cumplimiento a una competencia desleal, porque había habido un problema entre las franquicias de esa misma empresa y seguía teniendo el uso del nombre. Entonces ya no tenía derecho fueron y le clausuraron el nombre, no el establecimiento. Esto lleva a un procedimiento. Obviamente necesitas, primeramente, descubrir que efectivamente hay una competencia desleal, demostrarla, acudir a los procedimientos administrativos con un abogado, obviamente. Si estos procedimientos no prosperan, tenemos las instancias jurisdiccionales, que son las vías penales y las vías civiles. Daniel, esa fue la última pregunta que nos hicieron llegar y bueno, me gustaría preguntarte a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar en este espacio, en este foro? Bueno, primeramente agradecer a ti, primeramente, por haberme invitado, al Instituto de Difusión Jurídica del Carmen, que me hayan permitido pues difundir exactamente esta información que para mucha gente tal vez suena rara, suena fea, no les llama la atención, pero sin embargo es un tema muy, muy bonito. Yo lo único que les pido es consuman productos que consideren ustedes que quieren. No se dejen ir por una marca, no se dejen ir por un estereotipo, igual de la misma naturaleza. Elijan bien su literatura, elijan bien las obras que quieren ver, leer, escuchar. Eso es libre, tienen esa libertad en ello mismo. Depende de ustedes también lo que quieren ver, lo que quieren hacer. Y si ustedes dicen por ahí que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, si ustedes consideran tener en sus manos un proyecto, una obra o un invento o algo por el estilo y quieren protegerlo, no tengan miedo, porque mucha gente tiene miedo a ello. Pueden acudir con gente especializada en esto, incluso con un servidor. Por ahí nuestro querido amigo el licenciado Daniel podrá hacerles llegar el contacto mío. ¿Por qué no les doy mi red social?
porque la acabo de modificar. De hecho, yo me hago llamar en mi red social Dani Calavera. Van a decir por qué. Es mi marca. Como yo soy músico, yo tengo registrado ese derecho de marca. Me hago llamar Dani Calavera. Pero en mi Facebook anterior alguien me hizo el favor de hackearlo. Entonces tengo que crear nuevamente mis páginas. Pero con el licenciado Daniel me pueden localizar y con mucho gusto se les puede dar la asesoría congruente y llevar a cabo esto. Algo que sí quería decirles. Mucha gente no le quiere apostar a pagar un precio que se les hace alto a veces por el trámite de registro. Sí, efectivamente, tal vez los pagos de derechos tal vez son más o menos, los honorarios del abogado son más o menos, sí rebasan unos cuantos miles, no lo voy a negar, pero yo te hago esta pregunta: lo que vas a invertir en proteger y posteriormente a tu explotación, lo vas a recuperar al 100%, ¿eh? Un simple nombre, como le sucedió por ahí, y lo tomo como ejemplo a Bronco y a Límite, que esas son marcas. El señor Oscar Flores de Monterrey, de Representaciones Artísticas Apodaca, se quedó con los derechos de los nombres y no podían usarlos. Y si querían usar esas marcas, había que pagar. Y había que pagar un muy buen dinero. Sí, entonces, si tú generas algo así, eres creativo y puedes venderlo y puedes explotarlo, vas a generar muchísimo más de lo que en una emisión le pagaste a un profesional, ¿sí? O evitaste hacerlo. Ahora, ¿quieres hacer el trámite tú mismo? Puedes investigarlo igual en las páginas de Indautor, de INPI, y adelante. Nada más ten cuidado de no cometer el error. Es libremente, puedes hacerlo, pero sí les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Protejan lo que hagan, sean creativos y siempre defiendan sus obras y defiendan sus creaciones. Sería todo en este momento. Muchas gracias, Daniel, y por supuesto, cualquier duda, cualquier inquietud que quieran contactarte, aquí nosotros estamos a la orden para brindar esa información. Y de nueva cuenta agradecerte a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen tu participación en estos foros, donde el objetivo es difundir los conocimientos y las experiencias adquiridas. Muchísimas gracias a ustedes, y ya me siento parte de este instituto y a la orden para más temas. Muchas gracias, esperemos tenerte de vuelta y estamos en contacto. A la orden, muchas gracias. Que pases buena noche. Hasta Igualmente, luego. gracias a todos. Muy bien, pues para dar a conocer los ganadores de la dinámica, de nueva cuenta nos acompaña Arantxa Chong. Hola a todos, buenas noches. Como comentamos a un inicio, íbamos a tener una dinámica en la cual constaba en compartir esta publicación y etiquetar a 3 personas que tuvieran, y se iban a ganar un libro digital de José Leopoldo Vargas Linares del curso de taller de redacción. Las personas que nos estuvieron viendo toda la transmisión, antes que nada les agradecemos por una vez acompañarnos en este espacio del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen. Y pues bueno, tenemos 2 ganadores, el cual uno no cumplieron todos con la dinámica de etiquetar. Sin embargo, por acompañarnos en la transmisión, le vamos a dar por los comentarios de su pregunta, Mari Montalvo. Felicidades. Te hiciste acreedora del libro digital de José Leopoldo Vargas Linares, curso taller de redacción. Te lo estaremos haciendo llegar. Y a Miguel Lara, que estuvo muy pendiente también de la transmisión, estuvo compartiendo y estuvo likeando. Entonces, a estas 2 personas, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy, por seguirnos. Recuerden darle like a la página, compartir y seguir viéndonos en las próximas transmisiones que se estarán compartiendo. Muchas gracias, Arantxa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues con esto damos por concluida una más de nuestras transmisiones. No olviden suscribirse, como ya los mencionó nuestra compañera Arantxa, a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y nos vemos en la próxima.